forma, ¿no?, directa, indirectamente, tenían una vinculación con esta red poderosa, turbia, corrupta, ¿no? Y además lo que se ha pedido es que, oiga, si este señor va a ser procesado por la justicia peruana, evidentemente si hay magistrados que se han visto comprometidos, ¿no?, y que van a determinar si este señor es culpable o no, pues hay que sanear la institución, ¿no? Por ello está aquí la doctora Ana María Aranda, jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, a quien le damos la muy cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctora Aranda? Bienvenida. ¿Quiénes son estos 7 jueces y qué implicancias tienen? Bien, existen diversas investigaciones en la Oficina de Control de la Magistratura y con relación al señor Orellana y alguna participación que hubieran podido tener jueces del Poder Judicial. Nosotros, desde la Oficina de Control, hemos iniciado las investigaciones contra los jueces Portugal Cerruche, Reategui Pisco, el señor Palomino Morales, Castro Vela Patiño, Bendezú Cuellar, Elida Changanaki y contra el mismo presidente de la Corte de Ucayali. ¿Todos son de la Corte de Ucayali? Sí, sí, todos son de la Corte de Ucayali. Hay alguno, me parece que es el señor Changanaki, que sí es de Lima. Pero lo cierto es que es bueno, y por eso estoy acá en este programa, aclarar algunas cosas. En los últimos días ha habido una noticia tendenciosa de un sector del periodismo que atribuye que nosotros, los jueces de la Sala Civil de la Corte Suprema, en el año 2011 hemos avalado un actuar completamente vedado, irregular del señor Orellana. Sobre eso queremos rechazar tajante, enérgicamente, que mi persona como integrante en esa época de la Sala Civil de la Corte Suprema jamás ha avalado ningún laudo fraudulento. Le puedo contar en qué consistió la intervención de la Sala Civil de la Corte Suprema. Nosotros conocimos un recurso de ejecución del laudo. Sucede que el señor Orellana era propietario, había sido declarado propietario y aparecía en los registros públicos como propietario. Este señor Orellana le ha vendido a un señor Cortés, y Cortés, como comprador también con derecho inscrito, le pide a Orellana que le entregue la posesión de un inmueble que está en Lurín. La noticia distorsionada va en el sentido que nosotros, ¿por qué? Como Corte Suprema, no pudimos darnos cuenta, no pudimos percibir de que todo era un fraude, que era un engaño, que en realidad Orellana nunca era dueño, que Cortés tampoco era dueño, que era testaferro, y cómo nosotros estamos garantizando, respaldando ese pedido de devolución de inmueble. Bueno, lo que tenemos que decir nosotros tajantemente es de que en esa época, en el año 2011, en que interviene la Sala Civil de la Corte Suprema, no existía ningún elemento que pudiera hacer pensar que efectivamente las cosas son como ahora se muestran. ¿De quién era esta propiedad? Esa propiedad de Lurín aparecía inscrita a nombre de Orellana. Claro, anteriormente de la familia Caicho. Pero él se hacía pues así de las propiedades, ¿no? Bueno, eso es lo que ahora más o menos aparece. Pero en esa época, año 2011, teníamos la ficha registral en donde decía que Orellana era propietario del inmueble. O sea, no se sabía lo que ahora más o menos se está dando a entender, de que este señor Orellana fraudulentamente había conseguido documentos y había hecho con un notario que se declare propietario. ¿Cómo se le aparece el caso a usted? Es decir, ¿cómo usted llega a tener conocimiento de este caso y además esta propiedad que de alguna forma era 15.000 metros cuadrados, ¿no? Sí, allá en Lurín, en la que Orellana era propietario. Fíjese, nosotros cuando intervenimos en una actuación que se llama ejecución del laudo. ¿Qué cosa hay atrás? Esta venta de Orellana a favor de Cortés. Cortés es el comprador y como comprador Cortés le pide a Orellana que le restituya, que le entregue ese predio que ha comprado. Entonces Orellana no le entrega el predio y estos señores, Orellana y Cortés, comprador y vendedor, acuerdan irse a un laudo. Para que usted resuelva finalmente. Claro, el laudo es el proceso arbitral tiene lugar ante unos señores que son árbitros. Correcto. Estos señores son los que resuelven el caso. Correcto. Entonces es en el proceso arbitral que el árbitro decide. Se equivale a una decisión de un juez. Correcto. Estos señores árbitros, entonces determinan de que Orellana devuelva la posesión. Y efectivamente, como hay incumplimiento
de esa decisión del árbitro, que viene a ser el laudo, es que se van al Poder Judicial y piden la ejecución de ese laudo, el cumplimiento de lo que resolvió el árbitro. Entonces, eso tiene también un camino que seguir. Hay un juez de primera instancia que analiza, la citan a la señora que estaba ocupando el predio, que es la señora Tecén, familia de Caicho, el propietario primigenio, y esta señora no aporta elementos como para que más o menos persuadan a la Corte Suprema que la situación... ¿Pero por qué no se ejecutó de una vez el laudo arbitral? Claro, eso es lo que pedí, porque había incumplimiento de Orellana. O sea, Orellana no quería entregar a quien le había vendido, que era Cortés. Fíjese que en ese caso, Orellana es la parte obligada a entregar. ¿Por qué el Poder Judicial en ese caso no convalidó el laudo? Es decir, yo no tengo nada que hacer, ya los árbitros han fallado. Claro, que es que el trámite que corresponde es cuando hay negativa de cumplimiento de lo que dice el árbitro, entonces se van al Poder Judicial. Y el Poder Judicial analiza, ve la documentación, todo en esa época tenía sustento legal y se dice que se cumpla con la entrega. O sea, no podía adivinarse que este señor puede estar vinculado y que estábamos a favor de Orellana. Eso de ninguna manera... No, me refiero que le dio usted la razón a Orellana. Bueno, a Orellana propiamente no, sino a Cortés, porque Orellana le vendió a Cortés y Cortés como propietario pedía que le entregaran el inmueble. Que todo esto era un... Pero es que eso de ninguna manera podía aparecer. Si nos hubiera acompañado, alguna prueba que diga, estamos pidiendo la nulidad del derecho de Orellana, estamos pidiendo la nulidad de la inscripción en los registros públicos, hemos denunciado penalmente a Orellana, y es otra situación. Pero nada de eso hubo en el año 2011. Entonces nosotros tuvimos que resolver conforme correspondía de acuerdo a las leyes. Ahora, no se puede decir que avalamos, por eso se está diciendo, algún medio está diciendo, la Sala Civil de la Corte Suprema avaló a Orellana, no puede ser, están confabulados, y especialmente eso recae en nosotros que estamos al frente de la Oficina de Control. Nosotros hacemos el control disciplinario. El destino ha hecho que usted ahora jefature OCMA y que tenga que ver por estos 7 jueces. Ahora, así es. Esta situación que precede a la llegada de estos 7 expedientes, 7 magistrados, ¿cómo opera usted, digamos? O sea, hay esta situación que la va, digamos, le va a entorpecer el camino en la investigación. Por eso es que estamos acá, para rechazar contundentemente, porque no hay ningún favorecimiento a ninguna persona. En toda mi carrera, yo tengo más de 25 años de jueza en el Poder Judicial, jamás he estado comprometida con nada irregular. Entonces, eso lo dejo claro. Igual vamos a seguir con fuerza en la Oficina de Control. ¿Pero no cree que entorpece la investigación? Bueno, no, porque eso está demostrado que nosotros no tenemos ninguna vinculación. Pero usted sabe cómo son pues las cosas a veces en el Perú. ¿Qué pasa si por ahí aparece un testimonio y ella dice, no, ella sí me favoreció? No, eso no se va a dar. Todo se tira abajo. Tenga usted la seguridad, señor Chincha, que eso no se va a dar porque nunca ha existido favorecimiento de parte mía. A mí se me pueden hacer todas las investigaciones que sean necesarias y jamás van a encontrar que hay favorecimiento a una determinada persona. Se resolvió en esa época como tenía que hacerlo. Era lo que correspondía en ese momento. Esa decisión de la Sala Civil, en donde yo participé, podía haber sido analizada con otros expedientes, con otras vías, pero era lo que correspondía en ese momento. De tal manera que la autoridad nuestra, la calidad moral, se mantiene incólume. Le digo, desde que estamos en el año 2013 en la Oficina de Control, porque la Oficina de Control hace la evaluación del comportamiento de los jueces, nosotros hemos impuesto más de 5.000 sanciones. Tenemos 5.700 sanciones a magistrados a quienes se ha aprobado comportamientos irregulares. Pero con estos 7 jueces, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir en funciones? ¿Se les va, a dar licencia? ¿Van a estar suspendidos? ¿Qué va a pasar con estos 7 jueces que hemos hecho mención y que de alguna forma hay ciertos elementos que nos más o menos nos convencen a nosotros que puede haber cosas irregulares, están apartados ya por el momento, ya no están en funciones, los hemos suspendido y los seguimos investigando. O sea, mientras los investigamos, los hemos suspendido. Ahora, efectivamente, a los magistrados también hay que darles derecho de defensa. A estos señores investigados tenemos que permitirles defensa, tenemos que permitirles que hagan los esclarecimientos que ellos consideren pertinentes, y en su momento, si se considera que es totalmente irregular, ahí se va a aplicar las sanciones. Hay que tener en cuenta, Portugal Cerruche, Reategui Pisco, Palomino Morales,
Castro Velapatiño, Bendezú Cuellar, Elías Changanaqui, que este sí es de Lima. Es de Lima, este señor es de Lima. Y de Paula Aristides Boza. Así es. Ya. Ahora, la otra vez estuvo aquí en el programa el señor Giovanni Paredes, hace algunos días en realidad, y él pues ha sido una víctima de Orellana, ¿no? Ha sufrido o ha combatido la red de Orellana por todo este tema del camal de hierbateros, y él hizo una alusión a un juez que estuvo justamente coludido con, en sus palabras, ¿no? En sus palabras, con el actual presidente del Poder Judicial, el doctor Enrique Mendoza. ¿Usted está considerando evaluar esa declaración siquiera para considerar al doctor Mendoza o a este otro magistrado en las pesquisas que va a hacer para sanear la red de magistrados en el Poder Judicial, o no? Bueno, en relación a las denuncias, a las quejas que sí ha formulado el señor Giovanni Paredes. Correcto. Nosotros tenemos en nuestro órgano disciplinario varias tramitaciones que este señor Giovanni, en su momento, sobre todo con relación al camal de hierbateros. Correcto. Entonces, hay varias investigaciones con relación a él y efectivamente estas siguen su trámite. Estamos aperturando en mi gestión investigación contra el juez que es Félix Fernando Cáceres Casanova. Cáceres Casanova. Exactamente. Ex juez civil de Chincha. De Chincha, así es. Entonces, ¿están abriendo investigación contra él? Estamos abriendo investigación o sea, él. han escuchado a Paredes. Así es. Nosotros estamos haciendo todas las investigaciones porque acá efectivamente siempre actuamos con transparencia. Cualquier persona puede hacer la denuncia, igual va a intervenir el órgano de control y va a sancionar cuando se demuestre que efectivamente existen hechos que pueden ser irregulares. Entonces, en este caso, Giovanni Paredes sí. Le tengo que contar también, la oficina de control cambia de jefes, de representantes, y a partir del año 2013 yo estoy allí al frente. Y en los años anteriores han estado otros magistrados también supremos, y efectivamente ha estado el doctor Mendoza, la doctora Elcira Vázquez y varios magistrados más supremos. Hay una pregunta que, claro, uno puede hacerse con toda validez, ¿no? Si usted actualmente, como jefa de OCMA, está abriendo una investigación contra este magistrado denunciado por Giovanni Paredes, ¿por qué en su momento el doctor Mendoza, jefe de la OCMA hace algunos años, no abrió investigación? Bueno, yo he visto algunas quejas de este señor Giovanni que han sido archivadas. No hemos revisado las razones, los fundamentos que han tenido, ¿no? Entonces, todavía no hemos revisado esa parte, pero en lo que respecta a interesarnos por las declaraciones últimas de Giovanni Paredes en el sentido de que podría haber hechos irregulares, sí, ya nosotros le hemos aperturado la investigación. Definitivamente que sí. Y cabría la posibilidad de pensar si, oiga, sí, hay razones para investigar al magistrado Cáceres Casanova, denunciado por Giovanni Paredes. Si Enrique Mendoza, en su oportunidad como jefe de OCMA, no hizo nada, ¿también podría atestiguar el doctor Mendoza ante OCMA? Bueno, cuando se trata de jueces supremos, la investigación la realiza el Consejo Nacional de la Magistratura, y me parece que Giovanni también ha ido a hacer la denuncia ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Es el competente para investigar. O sea que por ahí también cabría, por supuesto, que el doctor Mendoza atestigue, ¿no? ¿Qué razones tuvo para no investigar a Cáceres Casanova? Claro que sí. Yo creo que cualquier persona que pueda ser involucrada, implicada, tiene que hacer las declaraciones y tiene que decir por qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, como ahora que yo estoy acá, no viniendo a explicar. Sí, ciertamente que tiene que aclarar. Eso es importante, doctora Aranda. Ahora, finalmente, hay una sensación ya mucho más generalizada con respecto a la magistratura, en este caso en particular, que es ejemplificador, como muchas veces los abogados quieren usar ese término para destacar un proceso, para dar trascendencia o no a una institución, en este caso el Poder Judicial. Usted como magistrada me puede garantizar que se va a llegar hasta el fondo de las investigaciones, los procedimientos magistrales en torno a que esta red pueda finalmente ir a la cárcel completamente, y si hay magistrados que han cometido delito, ¿tienen que pagar prisión? Tenga usted la absoluta seguridad, que toda la ciudadanía tenga la tranquilidad de que cualquier hecho irregular sí lo sancionamos con firmeza. Nosotros no estamos para avalar, y lo hemos hecho. Nosotros tenemos 38 propuestas de destitución a los jueces, tanto a jueces como auxiliares jurisdiccionales. Cuando se prueba que el magistrado está
comprometido con un hecho absolutamente grave como puede haber sido esta de recibir favores, actos de corrupción, cosas completamente irregulares, definitivamente que se le aplica todo el rigor que nos permite la legislación y así lo estamos haciendo. Doctora Aranda, muchísimas gracias por Muchísimas esta gracias. entrevista. Ha sido la jefa de la OMA, importante su testimonio esta mañana en Buenos Días, Perú. La comprometemos a que nos mantenga en todo caso al tanto de lo que sea, digamos, esta pesquisa a 7 jueces, ¿no? Se va a investigar a 7 jueces que de alguna forma se ha dicho que están comprometidos con la red Orellana. Es que esta red Orellana trató de infectar todo. Y evidentemente el aparato judicial fue su objetivo mayor. Vamos a hacer la pausa, vamos a